exaltamos, dándote gracia, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, Señor. En el nombre precioso de Jesús te presentamos esta predicación pidiéndote que seas tú, Dios de poder, Dios de maravilla, el que nos enseñe, Señor, el que podamos aprender en tu palabra en este día, Padre. Gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Hoy vamos a tener una frase que quiero explicar de dónde es que viene esa frase. A veces la escuchamos mucho. Dice, mas el justo por fe vivirá. Pero decimos, a veces que solamente aparece en algunos versículos, aparece en Romanos y aparece en el libro de Gálatas. Pero él no es original de esos libros. Esa escritura viene del Antiguo Testamento. Viene de Habacuc, la situación que estaba pasando el pueblo de Israel. Y entonces en el libro de Habacuc estaba dijo esa palabra. Pero antes de entrar en Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice, mas el justo por su fe vivirá. El justo, pero ¿qué era lo que él estaba diciendo antes de él hacer esa declaración? En el versículo número 1 vemos, dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que me dirá. ¿Quién es el que te va? ¿A quién estás velando? ¿De quién estás esperando que te hable? Del Señor. Estamos en la guarda. ¿Qué es la guarda? Esperando en el Señor, esperando lo que el Señor te va a decir a tu vida. Cuando tú haces una petición, cuando tú le oras a Dios, tú tienes que esperar y tú tienes que estar esperando que el Señor conteste tu oración. Y dice, sobre mi guarda estaré. Estaremos esperando que el Señor conteste. Estaremos esperando que el Señor nos hable. Y el Señor tiene muchas formas de hablar. El Señor lo primero que te habla es por su palabra. El Señor te habla por su palabra. Tú quieres oír la voz de Dios, lee la palabra de Dios. Ahí está la voz de Dios. También Él te habla por visiones y Él te habla por profecía. Él te habla de muchas maneras. Dios habla a tu vida y tienes que estar siempre es para escuchar la voz de Dios. Dios te puede hablar por un niño. No pienses, a veces decimos, no, los niños también hablan. Los niños también hablan y te hablan a veces lo que tú le has preguntado al Señor. Te hablan lo que tú le has pedido al Señor. Pero la primera forma del Señor hablarte es por su palabra. Amén. Y busca siempre leer la palabra de Dios. Puede ser que un versículo esta semana tú lo leas y te diga una forma o tú sientas una forma. Léelo en otra ocasión y verás que vas a ver que te habla de otra manera. La palabra siempre nos habla. La visión que Dios te puede mostrar a ti. Dios te puede enseñar. Dios te puede dar visiones. El mismo Señor Jesús te puede visitar. Puedes ver también los ángeles y verás que Él también te da. También la profecía, Dios te habla por profecía. Dios te puede decir lo que te va a pasar en el futuro porque Dios habla por los profetas de Él. Son formas. Dios también te da visiones dentro de ti. Algo que tú anheles, algo que tú quieras, que tú le estés pidiendo al Señor, que tú te visualices dentro de ti, Dios te lo concede. Esas son formas que Dios habla a tu vida. A veces decimos, no, es que soy una soñadora, me gusta soñar. No, es que Dios te habla de esa manera. Dios lo visualiza contigo mismo. Y tú te ves haciendo cosas y no entiendes, pero es el Señor que te está diciendo lo que te va a dar, lo que Él tiene para ti. Bendito sea Dios. Y dice, sobre mi guarda estaré. Habacuc capítulo 2 versículo 1. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá. Y he de responder tocante a mi queja, tocante a lo que le has pedido a Dios. Cuando tú le pidas
pidas algo a Dios, espera en Dios, espéralo que tardará, puede ser que tarde, pero tú los recibirás. Dios te dará la contestación. Y otra cosa muy buena es escribir lo que usted le pida al Señor, o escribir lo que Dios te hable. Cuando Dios hable a tu vida, escríbelo y espera que el Señor te lo dará. ¿Por qué lo tienes que escribir? Porque si no lo escribes se te pierde. Ya después no te acuerdas. Y dice la palabra, nos instruye que hay que escribirlo. Versículo número 2 dice: y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión. Cuando Dios te dé una visión, escríbela. Cuando Dios te diga algo, escríbelo. Ten tu libreta y escribe lo que Dios te ha dicho. Y declara en tablas para que corra en las leyes en ella. No es para que empieces a correr. Mucha gente cuando lee ese versículo dice, hay que correr, no, hay que terminar. Quiere decir terminar el trabajo que has empezado, terminar lo que Dios te ha dicho que tú vas a hacer, tú termínalo. Eso es lo que quiere decir con correr. Tú tienes que terminar el trabajo que tú has comenzado a hacer, no quedarte así o decir que otro lo termine, no, tú termínalo, porque Dios te lo dio a ti, tú termina el trabajo, para que veas la recompensa de Dios. Hay que correr, pero terminar el trabajo, completar el trabajo. Cuando Dios te dé una promesa en ello, aunque tarde lo que Dios te promete, Dios lo hará. Puede tomar años, puede tomar tiempo. A veces hay promesas que Dios te da y se cumplen enseguida, pero hay promesas que Dios te da y se tardan. Pero no importa, aunque tardare, tú la esperas. Dice el versículo número 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo puede ser un año, pueden ser 6 meses, puede ser lo que sea, pero usted espera, mas no se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que Dios te promete, Él lo cumple, Él lo hace en tu vida. A veces nos desesperamos y queremos darle una manito a Dios o queremos ayudar a Dios. Déjame hacer esto, déjame hacer aquello. No, si Dios te dijo que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Tú no tienes que hacer nada. Lo que tú tienes que hacer es tener fe que Dios lo va a hacer y saber que Él lo va a hacer. Tú no sabes cómo Él lo va a hacer, pero sí tú esperas en Él. Cuando tú esperas se manifiesta la fe. Versículo 4 y dice: he aquí en cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué está diciéndote ahí? Dice que el que es orgulloso no espera en Dios. No espera en Dios, quiere hacerlo él mismo. No vive por fe, porque cuando tú vives por fe, tú estás esperando que Dios lo haga. Tú no sabes cómo Dios lo va a hacer, pero tú sabes que Dios lo va a hacer. Que tarde, que temprano, que tarda un poco más, Dios va a hacer. Hay que tener fe en el Señor. Vivir por la fe en el Señor. Vemos la historia de Jesucristo y vemos un centurión que tenía una fe muy grande. Cuando él le habla de su hija, de que su hija está enferma, y Jesús le dice que él va a ir a la casa. Estamos hablando, era una distancia grande y en aquel tiempo no habían vehículos, porque había que caminar. Y Jesús le dice que él va a la casa y lo sana. Y él le dijo, no tienes que ir a mi casa. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Eso es fe, hermano. Eso es fe, porque Jesús no tuvo que ir a un lugar, no tuvo que ir a la casa, a ese lugar. Él tuvo la fe que si Jesús decía la palabra, su siervo iba a ser sano. Si Dios dice la palabra, tú tendrás la respuesta. Si Dios ha hablado en tu problema, Dios y te ha dicho que esperes o te ha dado una respuesta, espera en el Señor, que Él lo hará. Dice que la humildad y la fe, hay una combinación para tú recibir el milagro. ¿Por qué la humildad y la fe? Mientras más humilde tú eres, más fe tú tienes. Mientras más humilde tú eres, más fe tú tienes. Si tú eres orgulloso, la fe no puede operar en ti. ¿Sabe por qué no puede operar?
ti mismo, en lo que tú puedes hacer con tus propias fuerzas, en que tú tienes la fuerza, en que tú tienes los recursos, en que tú te puedes manejar bien, en que tú por tus propias fuerzas tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello. Pero cuando tú tienes fe, tú confías que sea Dios quien lo va a hacer. Tú no sabes cómo Él lo va a hacer, porque eso es cosa de Él, pero tú tienes la confianza de que Él lo va a hacer. Y tú estás en esa confianza, en esa humildad. Recuerda que nosotros tenemos que aprender de Jesucristo. Jesucristo, muy humilde. Lo vemos caminando, muy humilde. Lo vemos las cosas que Él hacía de Jesucristo. Jesucristo era muy humilde cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pero hay una combinación. También vemos una mujer que tenía a su hija endemoniada. Y esta mujer se acercó a Jesús. Pero cuando ella se acercó en una forma, usted sabe cuando las personas como que se acercan y quieren aparentar lo que no es, el que no es. Ella cuando se acercó a Jesús, ella le dijo, hijo de David. Y de acuerdo a las escrituras, los únicos que le podían decir hijo de David a Jesús era el pueblo hebreo, los judíos, los israelitas, eran los únicos que podían acercarse a Jesús diciéndole hijo de David. ¿Por qué? ¿Por qué de esa forma? Porque él había sido enviado al pueblo escogido de Dios. Recuerde que nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Ellos es el pueblo escogido de Jesucristo. Amén. Recuérdense que nosotros no somos el pueblo escogido, nosotros somos la iglesia. Amén. Amén, bendito sea Dios. Cuando ella se acercó, porque ella tenía una necesidad, déjame decirte, a veces no nos acercamos al Señor hasta que no tenemos una necesidad. Pero gracias a Dios por esas necesidades que Dios permite en nuestras vidas, para que nosotros nos podamos acercar al Señor. Su hija estaba endemoniada y necesitaban ayuda. Y ella había oído decir de Jesús, ella había oído decir que Jesús libertaba, ella había oído decir que Jesús sanaba, ella había oído decir tantas cosas de Jesús que su fe aumentó. Y cuando ella viene, ella pretende ser judía, y cuando Jesús le dice a ella, hablando de Jesús, en otras palabras le dijo, yo he sido enviado al pueblo de Israel. No he sido enviado a otro lugar. Solamente este alimento es para mi pueblo. Y ella tomó su lugar. Ella se humilló. Ella dijo, de la mesa del amo, de las migajas que caen, también los perros comen. ¿Saben por qué ella usó esa expresión? Porque de acuerdo a los hebreos, el que no era judío era gentil. Y el que era gentil, ellos lo miraban como un ciudadano de segunda clase. Ustedes tienen que saber eso. Que los hebreos, cuando no son del pueblo escogido, miran a las personas o miran a los demás como ciudadanos de segunda clase. Estoy hablando de estos tiempos bíblicos, ¿ok? De los tiempos de la Biblia. Y entonces cuando él le dice así, ella le contesta. Pero ella le contesta con tanta fe. En otras palabras, el Señor la corrigió a ella. Tú no eres de mi pueblo. Y ella le dice, sí, es verdad. Pero también de la mesa caen las migajas que los perrillos pueden comer, que los popis pueden comer. En otras palabras, ella dijo, yo no soy de tu pueblo, pero de lo que caiga de tu mesa, yo puedo recibir el milagro. Y ella recibió el milagro, su hija fue sanada, su niña de 12 años. Qué lindo es, bendito sea Dios. Ella se humilló. A veces tenemos que aprender a recibir las correcciones que se nos hacen, porque a veces no queremos recibir correcciones y a veces es necesario recibir correcciones. Ella fue corregida. La fe y la humildad trabajan juntas. Usted ve cómo esa mujer tenía fe que el Señor era el que podía hacer, pero ella se humilló también delante del Señor. Ella tomó su lugar. Ella no se sintió ofendida. Ella dijo, sí, es verdad. Eso que dices es verdad.
pero también yo puedo recibir mi milagro. Mi niña puede ser sanada, bendito sea Dios. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo y la fe no mezclan, como el aceite y el vinagre no se mezclan así. Si usted tiene orgullo, usted no tiene fe, porque usted está dependiendo de sus propias fuerzas, de que usted puede, y tenemos que depender de que Él lo va a hacer por ti. Amén. Amén. Depende siempre de Él. Cuando tus ojos miran a Él y tú buscas de Él, verás la diferencia en tu vida. Amén. Aprendemos de que el orgullo es muy peligroso en nuestras vidas. Y como dijo la palabra, el justo por la fe vivirá. El justo eres tú y yo, que hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos que aprender a depender de Él, aprender a ser humildes delante de Él. Y confía que Él va a hacer el trabajo en tu vida. Confía que esa petición que tú tienes, Él la va a contestar. Amén. Amén, bendito sea Dios. Nunca dudes de lo que tú le has pedido al Señor, Él no lo va a hacer. Quizás tú no veas los resultados, quizás no estás viendo, pero Él sí lo va a hacer. Amén. Amén, bendito sea Dios, gloria a Dios. Aprendamos que el orgullo no nos lleva a ningún lado, que al ser humildes delante de Dios podemos seguir adelante. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículos 26, dice, esto es Jesús hablando. Entonces el Señor les dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomaro. Sicomaro es un árbol que hay en Israel, pero este árbol, las raíces son bien profundas. Tiene unas raíces bien profundas. Dice que las raíces son a veces de 5 metros de profundidad. Y el Señor le está diciendo, si tuviera fe, desarráigala y plántalas en el mar y os obedecerá. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en esto? ¿Qué es lo que el Señor nos está dando? Una lección aquí, hermano. Una lección que para todo el que quiera aprenderla, la puede aprender. La atesora en su corazón y la usa. Atesórela en su corazón y úsela. Lo que el Señor te dice es, habla a tu problema, habla a tu necesidad. Tú tienes una enfermedad, tú tienes algo, tú hablas a ese problema. Tú tienes que hablar. Hay problemas que tú tienes que hablar. Hay problemas que tú tienes que hablar con Dios. Recuerda bien que hay problemas que tú tienes que hablarlo. Hay problemas que tú tienes que hablar con Dios. Bendito sea Dios. No importa lo grande que sea el problema. No importa el impedimento del problema. No importa. Háblale a tu problema. Háblale a tu problema. Ese árbol tiene unas raíces muy profundas. Pero cuando se le habla a ese problema, esas raíces pueden ser plantadas en las profundidades de la mar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando tú tienes un problema, créele a Dios. Quizás el primer día que lo hagas no ves pasar nada, pero esto es algo que tú lo tienes que hacer continuamente. Vamos a poner un ejemplo. Tienes un tumor, tienes algo en tu vida. Tú le ordenas que esas raíces de ese tumor o esas raíces de ese problema sean arrancadas y sean plantadas en las profundidades de la mar. Quizás el primer día no veas nada, quizás el segundo tampoco. Continúa hablándole, continúa, porque esto es un verbo que tienes que continuar hablándole, y tu fe verás cómo eso se da. Verás cómo eso que le estás pidiendo al Señor se cumple. Verás cómo tu problema se arregla. Verás las cosas diferentes. Háblale a tu problema. No esperes que otro venga y haga. Dios te ha dado autoridad a ti. A veces decimos, tenemos que buscar a alguien. Sí, puedes buscar a alguien y eso está muy bueno. Pero Dios a ti también te ha dado autoridad como hijo e hija de Dios. Tú le puedes hablar y tú le puedes ordenar fuera. Tú lo puedes arrancar esas raíces y enviarlo
y plantarlo, pero no en tu casa. Tú lo plantas en las profundidades de la mar. ¿Por qué lo plantas? Porque tú no quieres que nadie más tenga eso. Ese problema, esa necesidad, tú la desgarras y las plantas en las profundidades de la mar. Habla tu problema. Eso es como a veces vemos a un policía, como si un policía estuviera dirigiendo un tráfico y de momento viera un camión bien grande y llamara al cuartel: por favor, ayúdeme, porque no sé cómo parar este auto. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le van a decir en la jefatura? Usa tu autoridad. La autoridad, eso no es suyo, eso es de Dios. Pero usted no lo está haciendo en su nombre, usted lo está haciendo en el nombre de Dios. Amén. No es en su nombre, es la autoridad que Jesús te ha dado. En ese nombre tú lo haces, en ese nombre tú lo usas para tú sacarlo fuera de tu vida, para sacar ese problema fuera de tu vida, para sacar esa enfermedad, ese tumor, lo que sea fuera de la vida tuya. Amén. Yo no sé, pero yo sé que siempre hay necesidades que uno tiene que ordenarle. Y no un día, no dos. Quiere decir que sea continuo. Hay que continuamente ordenarle. Hay que continuamente usar esa autoridad que Dios ha puesto en tu vida para sacarle. Hay problemas que tú los tienes que hablar con Dios, ¿sabes? Hay cosas en tu vida que tú las tienes que hablar con Él. Hay cosas en la vida del ser humano que usted las tiene que hablar con Dios. Pero Él aquí también te ha dado autoridad. Te ha dado autoridad para echar fuera. Te ha dado autoridad para reprender. Te ha dado autoridad. Y esa autoridad quien te la dio fue Dios. Y tú la puedes usar. Tú la puedes usar cuando tú veas algo que tú sientes, que tu espíritu, tu ser, usted reprenda, eche fuera. No lo reciba, hermano, échelo fuera. Viene alguien a decirte: soñé contigo, que te había pasado y esto. No lo reciba. Ay, sí, porque fue la pastora quien me lo dijo, lo voy a... No, reprenda, eche fuera. Porque si yo sueño algo así con usted, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Yo no lo voy a recibir. Si alguien viene y le digo que tuvo un sueño malo con usted, échelo fuera en el nombre de Jesús, porque usted no recibe eso. Usted no quiere eso para usted no quiere eso para su familia. Échelo fuera en el nombre de Jesús. Use la autoridad que Dios ha dado en su vida. Use la autoridad para bendecir a sus hijos. Use esa autoridad que Dios ha dado. Bendígalos. Use la autoridad, bendito sea Dios. Use esa autoridad. ¿Sabes cuando Moisés estaba al frente del mar muerto? Perdón, del mar rojo. Y Moisés dice que él le habló a Dios. ¿Y que le contestó Dios? Levanta tu vara. Actúa, que yo a ti te he dado poder. Así te dice Dios en esta mañana: levántate, levántate y ora y clama y reclama y echa fuera, porque Él a ti te ha dado poder. Él a ti te ha dado el poder. Levanta tu vara. ¿Quién es tu vara? ¿Quién es la vara de nosotros? Jesucristo, el que nombre echa fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús echa fuera, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios, gloria a Dios. La autoridad del creyente está en Jesucristo. En Jesucristo, bendito sea Dios. Así que use esa autoridad en tu vida, bendito sea Dios. Y lo que sea te obedecerá. Porque esos cielos y esa tierra fueron hechos por esa palabra. Fue hecho por Él. Y cuando tú lo dices, su nombre te obedecerá. Hay obediencia cuando usas el nombre de Él. Él te obedecerá. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Es esa autoridad que el Señor ha puesto en tu vida. También hay otro relato de este hombre que se llama Sequía, en el hebreo Sacaí. Y en el hebreo Sacaí quiere decir que no eres culpable. Pero este hombre, Sequía, era un hombre que para los hebreos él era un traicionero. Para los hebreos, él trabajaba con los romanos, cobrando los impuestos. Y él
para los hebreos, él era como un culpable. Eso está en el libro de Lucas, pero vemos, antes de ese relato, vemos a un hombre rico, un joven que era rico, un joven que viene y llamó él a Jesús y le dijo, buen maestro. Y Jesús, ¿cuántos saben que Jesús conoce tu intención en tu corazón cuando tú hablas? Aunque tú vengas como uno dice, a aparentar lo que no eres, Jesús sabe lo que tú eres. Él sabe lo que tú eres. El joven vino a llamarlo buen maestro. Como en mi país se dice chupamedia, yo no sé cómo dicen en tu país. Chupamedia, lambeón, yo no sé cómo dicen en tu país, pero él vino como a aparentarse verse bonito delante de Jesús, pero Jesús conoce el corazón del hombre. Y cuando le dice buen maestro, él le dice, si me llamas bueno, el único bueno es Dios. Si tú me llamas bueno, el único bueno es Dios. Entonces, si tú me llamas bueno, reconóceme como Dios. Reconóceme como Dios. Sé quién yo eres. Cuando a veces queremos ir con orgullo delante de Dios, queremos ir, yo he hecho eso, yo hice aquello, y vamos con ese espíritu de orgullo. El Señor siempre te dice algo, una cosa te falta. Hay algo que te falta, porque la ley siempre expone, pero lo lindo de la gracia es que te justifica. Cuando tú vienes y tú dices, soy justa, la justa de Dios por Cristo Jesús, tú estás diciendo, yo no hice nada, quien lo hizo todo fue Jesucristo en la cruz del Calvario por mí. Yo tengo muchas faltas, pero el que lo hizo por mí no tiene faltas. Así tenemos que venir delante de Dios. Yo tengo muchas faltas, pero el que no tiene falta fue Jesucristo que lo hizo por mí. Amén. 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 Pero este joven vino muy orgulloso diciendo, yo todo lo he cumplido. Jesús le empezó a decir, honraste a tu padre y a tu madre. Sí, lo hice. Quité los diezmos. Sí, lo hice. Sí, todo lo he hecho. Y él le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta una cosa te falta. Y el joven rico le dijo, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Pero como el Dios del hombre rico, del joven rico, era el dinero, él se fue muy triste. Él se fue muy triste porque una cosa le faltaba, y esa cosa era poner a Dios en el centro de su vida. Era poner a Dios, no tener otros dioses. Él se fue muy triste. Y el primer mandamiento que Dios te dice es que no tengas otros dioses. Amén. Como él le habló por la ley, porque él le habló al Señor por la ley, el Señor le contestó por la ley. Pero cuando usted va por la gracia, usted le dice, aquí está la justa. Dígaselo, aquí está la justa de Dios por Cristo Jesús. Usted lo que le está diciendo al Padre es que usted es justa, no por lo que usted haya hecho, por lo que hizo Jesucristo por usted en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Bendito sea Dios, porque siempre tenemos otras cosas, pero qué lindo que es por Jesucristo. Este hombre, el dinero lo tenía a él, a este joven rico. Ese era su Dios y se fue muy triste. Pero qué bonito que en este árbol de sicamora estaba este hombre que quería ver a Jesús porque había oído hablar de Jesús. Qué lindo cuando usted quiere saber de Jesús, cuando usted pone su petición en las manos del Señor, cuando usted sabe que el Señor lo puede, cuando usted sabe que para el Señor es posible. Para usted no es posible, pero usted confía en Dios, usted lo pone en las manos de Dios y dice, para mí no es posible, pero mi Dios sí, para mi Dios es posible. Y este hombre, que era un culpable, que había traicionado a la nación, Jesús le dijo, él vino buscando a Jesús, y dice que Jesús lo vio y le dijo, Zaquías, hoy comeré en tu casa. Eso era un escándalo, ¿sabe?
Eso era un escándalo, porque para los judíos ese hombre era un hombre que era un ladrón, que era un hombre que trabajaba para los romanos, que era un hombre con un corazón quizás no igual que el del joven rico. ¿Qué nos quiere decir eso en la vida de nosotros? Que nunca juzgue a nadie por las apariencias. A veces tendemos a juzgar a la gente por las apariencias. Si no es como yo, pues a veces ese que no es como tú, su corazón agrada más a Dios que el tuyo. A veces ese que no es como tú, Dios tiene un gran amor por él. Él fue al árbol y el Señor lo miró y le dijo: hoy comeré en tu casa. Ese hombre que había robado tanto, cuando fue ese día a la casa de Zaqueo, el Señor llegó ahí. El Señor no le dijo: estás haciendo esto mal, estás haciendo aquello. Dice que el Señor, porque cuando tú vienes al Señor y tú le dices: yo soy justa, pero no por lo que yo haya hecho, por lo que hizo Jesucristo por mí en la cruz del Calvario, dice que Él mira tu corazón, Él no está mirando tus pecados. Y cuando el Señor te habla, no te mira tus pecados, porque tú vienes buscándolo a Él. Tú vienes con un corazón, no justificándote, buscándolo a Él. Él ve la justicia de su Hijo sobre ti. Amén. Amén. Y dice que en Lucas capítulo 18, versículo 19 dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas hombre bueno? Este hombre estaba llamando hombre bueno, pero de bueno no tenía. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Pero el otro que no se justificó, Zaqueo que no se justificó, Zaqueo que vino tal y como es Él. Tú tienes que venir al Señor tal y como tú eres, sabiendo que es la sangre preciosa de nuestro Señor que te limpia. Es la sangre preciosa, es Él, es la gracia de Dios. Ese hombre, habiendo cumplido todos los mandamientos, no le podía dar a los pobres ni $1, no podía dar. Sin embargo, Zaqueo, cuando vino el Señor a su casa, ¿qué dijo Zaqueo? Todo lo que he robado lo doy. Todo lo que he robado lo doy. Y lo pagaré 4 veces más. La salvación había llegado al corazón de ese hombre. Ese hombre que era mirado, menospreciado por la sociedad, encontró la justicia cuando puso los ojos en Jesús, cuando puso la confianza en Jesús. Por eso pon tú tu confianza en el Señor. Mira al Señor, míralo a Él, para que veas las cosas lindas. El Señor también le llamó algo bonito, le llamó hijo de Abraham. Solamente a 2 personas se le llama hijos de Abraham. Uno fue la mujer que estaba encorvada por 18 años. 18 años es el número del anticristo, 6, 6 y 6. 18. Le llamó hija de Abraham. Y a este hombre le llamó hijo de Abraham. Qué lindo, ¿verdad? Que aquellos que tienen como las narices altas, Él no los llama hijos de Abraham. Pero aquellos que se humillan, Él los llama hijos de Abraham. Amén. Amén. No importa lo que tú estés pasando, ven donde el Señor. Cualquiera que fuera tu atadura, cualquiera que fuera tu problema, cualquiera que fuera tu necesidad, en el nombre de Jesús, háblale a tu problema. En el nombre de Jesús, declara la bendición de Dios sobre tu problema. Cristo te ha redimido. Cristo te redimió en la cruz del Calvario. El mundo sufre, pero tú no tienes que sufrir con el mundo, porque el mundo no tiene a Jesucristo y tú tienes a Jesucristo. Amén.
Tú tienes que ser dejado libre de esa aflicción. Tú tienes que ser dejado libre de ese padecimiento. Tú tienes que ser dejado libre. Libre en el nombre de Jesús. Amén. Usa el nombre, el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Usa ese nombre. Úsalo. Usa el nombre de Yeshua Yamashiach. Úsalo. Usa el nombre de Jesús. Usa el nombre de Jesús. Sé libre. Todo Él lo hizo para bendecirte. Amén. Para que recibas bendiciones. Para que reciba tu libertad. Para que reciba tu petición. Para que reciba lo hermoso que Él tiene para ti. Amén. Bendito sea Dios. Gloria sea Dios. Pongámonos de pies, hermanos. Gloria a Dios, aleluya, santo, bendito eres, Señor. Bendito es mi Señor. Bendito es mi Salvador. Si tú tienes un problema, si tú tienes una necesidad, levanta tu mano. Levanta tu mano. Que en el nombre de Jesús le vamos a ordenar fuera. En el nombre, tienes una petición delante de Dios. Vamos a orar por esa petición. Vamos a pedirle a Dios, que es el que te puede contestar, que es el que puede hacer en la vida tuya ese cambio. Nadie más puede hacer ese cambio. Nadie más puede sanar. Yo no sano a nadie. El que sana es Jesucristo. El que liberta es Jesucristo. El que concede las peticiones de tu corazón es Jesucristo. El que te guarda es Jesucristo. El que perdona tus pecados es Jesucristo. Así que en ese nombre vamos a pedir. Podemos comenzar a orar, hermano. Yo también tengo mis peticiones delante de Dios. Levante su mano, levante su mano. Ahí usted está delante del trono del Señor. Levante sus manos delante de Dios, diciéndole a Dios cuál es su petición. Dígale al Señor cuál es su petición y use el nombre precioso de Jesucristo. Use el nombre precioso de Jesucristo. Señor Padre, en el nombre precioso de Jesús. Tu pueblo te está pidiendo, te está pidiendo que remuevas, tu pueblo te está pidiendo esa petición, tu pueblo te está pidiendo esa sanidad, tu pueblo te está pidiendo, Señor, esas bendiciones, Señor, esa gracia, ese favor, Padre, en el nombre precioso, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor, el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. A quien damos la gloria, a quien damos la honra, a quien damos la alabanza, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor. Contesta, Señor, manda tus ángeles. Mira, Señor, manda tus ángeles y cuenta. Todos esos que tienen las manos alzadas, todos esos que están, Señor, hablando contigo. Señor, mira cada uno de ellos, Señor. Toma registro, Señor, y contesta esas peticiones, Padre. La gloria, la honra y la alabanza es tuya, mi Dios. Bendito eres para siempre. Bendito mi Señor, bendito mi Salvador, bendito mi Redentor. La gloria es tuya, la gloria es tuya, la gloria es tuya. La gloria es tuya, la gloria es tuya, la gloria es tuya, Señor. Acuérdate de cada uno, escríbele en el registro divino cada petición que te hagan. Oh Señor, de sanidad, de lo que sea, Padre, son tus hijos lavados con tu sangre preciosa que están pidiendo, Señor. Oh Señor, y te pido, Padre, que pronto tú contestes todas esas peticiones. La gloria, la honra, la alabanza es tuya, mi Dios, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, me dan un permisito. Una hermana llegó y el cumpleaños de ella es mañana. Ya el domingo que viene es otro mes. Vamos a orar por ella.